Bien, señores, tenemos el placer de tener al licenciado César Alcántara Morales. La semana pasada, el licenciado Morales estuvo aquí y solamente trató el tema de la retención de los fondos para las pensiones de los trabajadores de la construcción en el área del metro de Santo Domingo. Nosotros le pedimos, le rogamos al licenciado que regresara para que nos cuente realmente en ese mundo de las pensiones de los trabajadores de la construcción, que él es abogado de ese fondo, cómo se manejan las cosas, no solamente con el metro, sino con el reto. El trabajador de la construcción en República Dominicana tiene un lugar especial, porque la vivienda es uno de los principales derechos que tiene el ser humano al techo. Por tanto, es un trabajador que en un principio era el trabajador que seguía la norma aquella de si trabaja el albañil, trabaja la nación. Luego, por el crecimiento de la construcción y luego por la llegada de mano de obra extranjera, pues eso se amplió muchísimo. Hoy las ciudades no es de un piso, las ciudades de torres, hay una cantidad. ¿Qué cantidad de personas pueden vivir alrededor de esa industria, doctor? De la industria de la construcción. Exacto. Bueno, realmente no tengo un número que le pueda dar. ¿Y trabajadores? No sé, realmente no puedo darle un número de cuántos trabajadores de la construcción. Eso lo puede manejar ya. El marco legal del trabajador de la construcción es diferente al de los otros trabajadores. ¿Tiene algo diferente? Tiene algo diferente. ¿Qué cosa, Eso doctor? sí, ahí sí yo le puedo explicar. Fíjese, el trabajador de la construcción tiene una particularidad y es la movilidad con que realiza su trabajo y la especialización. Dentro de los trabajadores informales es uno de los más especializados. Pero ese trabajador trabaja para, por ejemplo, Bisonó trabaja con un equipo de ellos, o ellos cada vez que hacen una obra contratan para esa obra. Obligatoriamente todas las empresas constructoras contratan para obras especiales. Una empresa constructora generalmente tiene una nómina de muy pocas personas. Tiene a la secretaria, al mensajero, un chofer. Entonces lo otro que se mueve es... Ahora, con ese poco personal, una empresa constructora no puede construir 800 viviendas. No. Es imposible, ni 500 viviendas. Necesita... Ni una vivienda tampoco. Ni una vivienda. Entonces, ellos tienen una nómina muy pequeña que es la que registran en la TSS y cumplen con la ley de seguridad social por ese pequeño personal. Y por el personal que construye, digamos, una torre de 9 pisos, que haya 20 o 30 hombres trabajando, pero como usted dijo, es especializado. El que hace la excavación es uno, el varillero es otro, el carpintero es otro, el albañil es otro, el plomero es otro, el electricista. Es decir, hay 15 o 20 oficios diferentes. Correcto. Entonces, esas empresas contratan una gran cantidad de obras por tiempo limitado. El varillero, su trabajo termina cuando termina el emvarillado. El que hace piso termina cuando termina el que hace piso. Si es pintar, termina. Entonces son empleados, obreros muy variables y muy esporádicos. Y se regulan por una ley especial. Entonces ahí interviene la importancia de la ley 686. ¿Por qué? Porque la empresa constructora va a cotizar en la TSS única y exclusivamente por los obreros o empleados, aunque no sean obreros, que tiene registrado en su nómina, que a su vez está registrada en la TSS. Pero esos obreros informales, contratados para trabajos pequeños o específicos, no los registran en la TSS. ¿Y cuál es el caso del que va a hacer la zapata, que va a trabajar un mes? ¿Ese lo registran por un mes? No. Generalmente a esa persona se le paga en efectivo los sábados. Ese señor no tiene ninguna protección. Ninguna protección. Y ese señor no paga seguro a la seguridad social. No paga la seguridad social. El que hace la zapata. Yo no digo el que hace la zapata, el que es contratado por poco tiempo. Por un mes. Por una semana. Lo que dura hacer una zapata. Así es. Y el que hace el varillero también. Generalmente no están en la TSS, sino están en una nómina aparte. Se les paga en efectivo. Y pero ese es el punto que estamos discutiendo. Doctor, esa persona está desprotegida de seguridad social. Y si se enferma, ¿quién lo atiende? Si se enferma, lo atienden en el seguro social.
porque muchas empresas lo registran en el IDCS. ¿No será que lo registran en accidentes de trabajo, en lo que es en una ARL? Exacto. No puede. Entonces, las empresas algunas lo que hacen es que contratan una póliza de seguro para los accidentes de trabajo, una póliza a nombre de la empresa. Cuando un obrero se accidenta y no está en la seguridad social. Entonces, ¿quién pensiona a esos trabajadores? Lo pensiona el fondo de pensiones de los trabajadores. ¿Y quién nutre ese fondo? Ah, muy bien. Ese fondo se nutre. Porque si son gente que le pagan en efectivo y desaparecen. Ese fondo se financia con la ley 686, que establece la especialización del 1% de todas las obras que se construyen en el país. Ah, es por la obra global. Por la obra global. Ya. Aquí es un fondo común. Ya. En la seguridad social, las contribuciones a las pensiones son individuales. Muy bien. Por ¿Y es eso, el único impuesto que paga el constructor? no es un impuesto, es una contribución. Esa contribución es un agente de retención el constructor. Es un agente, no es un contribuyente, es un agente de retención. ¿Por qué? Porque la empresa constructora transfiere al comprador del inmueble, ya sea un apartamento o una casa, ese valor. Esa contribución la cobra cuando vende el apartamento, la retiene, pero generalmente no se la transfiere al fondo de ¿Y el pensiones. fondo de pensiones es oficial o es privado? Es una institución autónoma descentralizada del Estado Dominicano. Bien. Fíjense, miren lo que es el fondo de pensiones. Esta es una fotografía que yo quisiera para que los amigos televidentes tengan una idea, porque hay quienes piensan que el fondo de pensiones es un sindicato y no lo es. Por favor, esa Déjelo fotografía, para decirle quiénes están ahí. Ese es el fondo de pensiones, esa es su revista. ¿Y quiénes lo componen? Ahí Que llevo está. mucha gente ahí. Ahí está la presidenta del fondo de pensiones, la ministra de Trabajo, Ajá. la licenciada Maritza Hernández. A su derecha está el director ejecutivo, Luis Martínez Gras. Y están los demás, ahí está el presidente del Tribunal Constitucional, que fue ministro de Trabajo y presidente del FOPECON, el licenciado Rafael Pérez Modesto, gerente general del Consejo de Seguridad Social. Está la directora de la DIDA, Nelsida Marmolejos, el superintendente de pensiones. Entonces ese es el fondo de pensiones. Ese es el fondo de pensiones. Bien, otra cosa. Ese fondo de pensiones, hay empresas que están atrasadas. Hay empresas que están sometidas a la justicia por violar la ley 686. Dígame. Muchas. ¿Usted no puede decir alguna? ¿O usted Claro. prefiere no decirlo hasta que no sean? No, están condenadas incluso. Ahí está la constructora Hermanos Yarul, que está condenada al pago de 33 millones de pesos. Tanto, Que recibió del Ministerio de Obras Públicas. Por obras que le hizo a Obras Públicas. Por obras que le hizo al Estado. Una pregunta. El Estado aporta Una pregunta, ese dinero. doctor. Óigame bien. Muy bien. Cuando es el Estado el constructor, ¿también tiene que pagarlo? Claro que sí, la ley lo establece. Es el 1% del valor de todas las obras públicas. Eso se paga cuando se contrata el trabajador o cuando la firma recibe, porque a lo mejor los hermanos Yarul deben 33 millones, pero le deben 3.000. Sí, pero eso es otra cosa. Le pueden deber, no importa la no cantidad importa, tienen que buscar ese dinero. No, porque al recibir el dinero, especialmente para el fondo de pensiones, ellos no pueden acreditárselo a una deuda, porque lo reciben en virtud de una ley. El deber de ellos es apoderarse de ese dinero, así como lo recibieron. Cuando le pagan al trabajador. Sí, no. Inmediatamente el Ministerio de Obras Públicas le hace un desembolso a una empresa X, en este Pero caso. si no le han hecho los desembolsos. No, claro, porque está certificada la deuda. Ya. Esa empresa está condenada, incluso eso está en la Suprema Corte. No, pero la pregunta que yo estoy diciendo, una persona que le hace una carretera al gobierno. Correcto. Y esa carretera dice, te voy a dar 500 millones por ella. Tiene que pagar el 1%, que son 50 millones. El 1%. Ahora, el gobierno le da el contrato y no le da el dinero, no le ha pagado el dinero. No puede pagar. No, porque el gobierno es que desembolsa el dinero. Eso es lo que estoy diciendo. No es el contratista. Ustedes no lo someten hasta claro, que no tenga la certificación de que el gobierno pagó. De que el gobierno es ese es el punto. En las obras y públicas, si a Diandino no le han dado el dinero del metro. no debe. Si no le han dado el dinero del fondo, no debe. Pero entonces, ¿por qué ustedes le están cobrando? Porque Hacienda se lo desembolsó y él lo reconoce. Ya. Aquí está el acuerdo que nosotros hicimos con el ingeniero Diandino Peña. Sí, ya usted nos lo enseñó. El fondo de pensiones es una institución del Estado.
No puede hacer nada que sea ilegal. Imposible. Y además de Yarul y de Andino, ¿quién más? Hay muchas. Ahí están las empresas del presidente de Acoprovi que están embargadas. ¿Qué es lo que es Acoprovi? Acoprovi es una asociación de constructores y promotores de vivienda. Evasores de la ley en su gran parte. Están embargados. Entonces, el Fondo de Pensiones es una entidad del Estado Dominicano y el que se equivoque con eso va a tener problemas. Sencillamente. Puede salirse con la suya en un determinado momento, pero... En algunos casos de lo que ustedes han sometido, ¿tiene antecedentes de que hayan sido descargados algunas empresas? Sí, algunas empresas son descargadas. ¿Y por qué? Por diferentes razones. Por diferentes razones, pero todo el que va a la justicia tiene ese riesgo. Unas son descargadas. ¿Usted funciona por caso o funciona por iguala o funciona por sueldo? Nosotros somos abogados litigantes del Fondo de Pensiones. ¿Pero usted es empleado del Fondo de Pensiones? No, por casos especiales. Por casos especiales. Algunas empresas, se está dando el caso, doctor, de que como la ley fue impugnada mediante una acción de inconstitucionalidad por ante el Tribunal Constitucional. Hay que esperar el fallo. Algunas empresas están esperando eso, creo que incluso el ingeniero de Andino Peña, creo que en eso es que está cifrando sus esperanzas. Y otras, los Acoprovi, los Bisonó, etcétera, etcétera. Pero resulta que la Suprema Corte de Justicia ha emitido 30 sentencias diciendo que la ley 686 es conforme con la Constitución. Aquí yo tengo 16 de esas 30. Que ya hay fallo. Que hay fallo. Y aquí yo tengo la del caso de Acoprovi, precisamente, la Asociación de Constructores de Vivienda, que ahora apoderó al Tribunal Constitucional con la esperanza de evadir el pago de casi 2.000 millones de pesos que esa asociación le debe al Fondo de Pensiones. Doctor, dos preguntas. ¿Usted es especializado en derecho laboral? No, no somos especializados en derecho laboral. Doctor, aparece mucho... en su experiencia, muchos casos de que frente a fallos desfavorables de los tribunales de abajo, vayan al Tribunal Constitucional. ¿En esta materia? Sí. No puede, porque el Tribunal Constitucional es un tribunal especial, solo para asuntos constitucionales. Bueno, pero tú puedes decir, eso es inconstitucional y ya asuntos constitucionales. Bueno, sí, como este caso, el caso de Acoprovi, que ha apoderado al Tribunal Constitucional, sabiendo que ya... ¿Y qué alegan ellos, sabiendo que este tribunal no trata asuntos laborales? No, porque no es laboral, es la inconstitucionalidad de la ley. Bien. Lo han apoderado tratando de que el Tribunal Constitucional le emita un fallo favorable, cosa que es imposible. Porque la experiencia que usted tiene es entre inspectores, empresas. Hay mucha corrupción en el asunto de los fondos de pensiones. Bueno, no me consta que haya corrupción realmente. Acuerdo, ponme a pagar menos, disminúyeme esto, no me reporte esto. Bueno, pero ya esas son negociaciones que pueden darse. ¿Cómo va a ser negociaciones la corrupción? No, digo, negociar una deuda. No, yo no estoy hablando, negociar una deuda es frente a un fallo. Yo, bueno, te voy a pagar, como el caso de Andino, te voy a pagar tanto mensual. Claro, eso no, pero no hablo de eso, hablo de la experiencia suya interna, de que si hay acuerdos entre funcionarios del fondo y el constructor para resolverle los problemas. Bueno, no me consta realmente. No le consta. No me consta realmente, no puedo decirle que ha habido, pero sí siempre hay empresas. Ese tema, doctor, el malo de la película es la empresa constructora. Bueno, es el malo de la película porque retiene unos fondos, se los cobra a los adquirientes de las viviendas y luego se apropia de ellos. Cuando una empresa construye 800 viviendas o un banco, le cobran al adquiriente de esos apartamentos el 1% de la ley y otros cargos. Que usted sepa, porque hay datos que usted no tiene. Correcto. ¿Cuánto hay pendiente es decir, que han retenido y no han pagado? Solamente casos que a usted le conste. En millones. Más de 2.000 millones de pesos hay retenidos de por empresas irregularmente que se le deben al fondo de pensiones, empresas que ya han adquirido esos fondos al vender esos apartamentos, recuperan el 1% de la ley, pero los retienen. Entonces, cuando el fondo lo demanda, alegan un sinnúmero de cosas, que la ley sea inconstitucional, o alegan que debe cobrarse los impuestos internos. Es decir, enarbolan un conjunto de argumentos para no desapoderarse de ese dinero. Doctor, en el caso de nosotros, el otro día usted no pudo expresar todo
como quizás quiso. ¿Qué le gustaría con respecto a la ley que sea modificada? O si esa ley funciona bien. No, la ley 686, bueno, es posible que haya que hacerle alguna modificación, pero ahora lo que se requiere es que los constructores, que son los que más problemas dan, los constructores privados, porque las instituciones del Estado como Obras Públicas, el Ministerio de Educación, la Suprema Corte de Justicia cumplen fielmente con la ley 686. Incluso aquí yo tengo una... ¿Y qué tiene que ver la Suprema con eso? Claro, la Suprema construye Palacio de Justicia, hace remodelaciones. Aquí yo tengo un oficio, doctor, de la Suprema Corte de Justicia, en la cual se instruye al Departamento Financiero a no pagarle la última cubicación a una empresa constructora hasta que no presenta la certificación de haber cumplido con la ley 686. Esa es la Suprema Corte de Justicia. No, la Suprema no lo hiciera, es sujeta a sometimiento. Claro. ¿Y quién la va a juzgar? Es una institución del Estado. ¿Y quién la juzga? Pero no hay que juzgarla porque es respetuosa de la ley. Entonces, aquí lo que falta es la cultura del pago, doctor. Que aquí hay una cultura de la evasión. Aquí no se va de la ley 686. Aquí se asocian para evadir esa ley y cualquier otra. Entonces, la exhortación que yo le hago a los constructores privados, a las instituciones del Estado, es a que se sometan a la legalidad. Una empresa constructora no puede estar embargada, como la del licenciado Fermín Acosta, que es el presidente de Acoprovi. Está embargada. Si le levantan el embargo, mañana volverá a estar embargada. Entonces usted no puede estar en el mercado construyendo y vendiendo, violando la ley. Y aún así, muchos de estos constructores aspiran a tener acceso a los fondos de pensiones para construir viviendas, a lo que nosotros en términos personales nos oponemos. Esa legislación inclusive abarca que hasta las personas que hacen trabajos particulares, porque no todos los trabajos lo hacen empresas ni instituciones públicas, sino que hay mucha gente así de manera particular que contrata a un ingeniero. ¿El CODIA está concernido acerca de los alcances de esta ley y se le ha hecho alguna presión para que sus miembros cumplan con la misma? Bueno, el CODIA es el Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Es una asociación sin fines de lucro. Como CODIA ellos no construyen, ellos construyen como ingenieros individuales. Sí, pero los ingenieros individuales, porque hay muchas cosas que no solamente hay una constructora grande. Les voy a decir ahora, los constructores particulares son los que aportan cerca del 30% de los ingresos del fondo de pensiones. Las empresas privadas, las grandes empresas, aportan el 14%. Y el resto, más del 60 o el 50%, lo aporta el Estado Dominicano. Bien, vamos a dar las gracias al doctor, al licenciado César Alcántara Morales, abogado del Fondo de Pensiones de los Trabajos de la Construcción. Doctor, gracias por estar aquí.